Noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Hoy es una noche muy especial porque tenemos la presencia de un integrante más de nuestro club, así que bienvenida. Bueno, muy bienvenida. Vamos hoy a leer un texto de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh está considerado uno de los grandes escritores argentinos. Él podemos decir que tuvo su aporte a la literatura con esa novela que se llamó Operación Masacre, que la escribió en 1957. Con esta novela, Rodolfo Walsh inaugura lo que se denominó la literatura testimonial, o sea, en inglés, non-fiction. Se adelantó 10 años a lo que Truman Capote hizo a sangre fría, posteriormente con el crimen de esa familia en Kansas. Posteriormente... ¿En el 57? En el 57, sí. Y es la historia de los fusilamientos que hizo la Revolución Libertadora en un descampado de José León Suárez. Entonces él, que era habitué, vivía en La Plata en esa época, iba a un café, a un bar, a jugar al ajedrez, y justo se acerca a alguien y le dice que había una persona que quiere hablar con él porque sabía que era periodista, que era escritor. Entonces, bueno, viene, se sienta y dice: yo soy uno de los fusilados que vive. Una frase que dice Wolf cuando la escuché, que claro. Y a partir de ahí, dice, no pude despegarme de esa, porque mi espíritu de investigación, lo que evidentemente era muy curioso, lo lleva a investigar el caso. Y creyendo que después en las editoriales se iban a pelear por ese caso, dice, a nadie le interesó, a la editorial ni les interesó en ese momento cuando salió, porque salió en unos folletines, digamos, fue largando así un folletín hasta que logra publicar su Bueno, después posteriormente, en realidad anteriormente, publica unos textos que son sus famosos cuentos, que están recopilados en este libro, Cuentos Completos de Rodolfo Walsh. Acá están todos sus textos breves, el formato breve de Walsh está acá, en este libro que se llama Cuentos Completos de Walsh. Y justamente en 1968, él escribe este cuento que vamos a compartir hoy, que se llama Esa Mujer. Esa Mujer es un texto que Walsh lo trabaja en 1961 con el jefe de lo que era el jefe de la inteligencia militar, de apellido Moore Connick. Con él tiene una entrevista y posteriormente, en el año 68, lo lleva a un texto, que es en realidad una ficción histórica. Si bien como decíamos al comienzo, podríamos decir su aporte, lo que lo destaca y lo señala o lo prestigia o lo eleva como un gran escritor, es el hecho de la literatura testimonial. Y como todo gran escritor, tiene una poética, es decir, tiene una profesión de fe o un cimiento literario que le da apoyo a su edificio literario. ¿Cuál es ese? Joyce es descendiente de irlandeses, pero no es Joyce. La familia Walsh llega con la inmigración después de la epidemia, de la famosa epidemia de la papa en 1845 en Irlanda, donde los irlandeses toman dos caminos, al norte, Estados Unidos, y al sur, Argentina. Y se van al sur, digamos, se van a sabemos que toda la costa vienen para hacer los alambrados y bueno, todos los trabajos que conocemos de los irlandeses, ¿no?
La cuestión es que Disculpame, pero él se inicia como periodista de investigación. claro, él nace en Choel de Choel y después con su familia, por distintas circunstancias económicas, van hacia la provincia de Buenos Aires y finalmente hace su escuela secundaria primero en Capilla del Señor. Era una familia muy religiosa, el padre lo pone en un internado católico. Jesuita, decía. Sí, y bueno, católico, digamos. Sí, no, está bien, sí. Entonces, posteriormente, bueno, la situación económica no lo pudo sostener ahí y lo lleva a otro internado, bueno, quizás no tan top como ese, pero él puede terminar ahí su secundaria. Y después se inicia en el trabajo de redacción. Empieza con ahí sus primeros trabajos de colaboración. Son en revistas, las famosas revistas de esa época, de la década del 50, digamos, ¿no? De hecho, haciendo un salto en el tiempo, viene acá a Corrientes, ya como corresponsal de Panorama, que en esa época era la revista de la década del 60, o una de las revistas donde trabajaban los periodistas de fuste, digamos, ¿no? Y eso está publicado en su obra periodística, digamos. Esto es lo que podríamos decir su obra literaria, con otros textos, pero traje lo más emblemático de él, digamos, ¿no? Y incluso vino a Mercedes, porque tiene un texto que es sobre los esteros del Liberal. Sí. Se fue en esa época, en el 66, estaba de director todavía del hospital quiero pronunciar la palabra de Rosario, quiero decir mal de Hansen, en la isla del Cerrito. Entonces, bueno, él va a la casa del doctor Iglesias, el padre de Cristina Iglesias, la escritora, y bueno, entonces le solicita para que le cuente que él viene a hacer una nota periodística y bueno, va. Publica también en Corrientes otra nota sobre el carnaval, pone el carnaval Caté, sobre el trencito económico, que iba al primer ingenio, a Santa Ana. Es decir, una serie de textos que quedaron como emblemáticos. ¿Y dónde están esos textos? En su obra, su libro que están publicados. ¿Sí? Esto traje yo, bueno, la verdad que debería haber traído el otro también. Está su obra literaria y está su obra periodística. En esa están los textos sobre Corrientes. En esa están los textos sobre Corrientes. Salió una publicación hace poco, el año pasado, y en la Argentina, que ustedes me trajeron, ¿te acordás cuando fueron a la Feria del Libro de Buenos Aires? Y está la obra específica de cuando él sale de Buenos Aires, que viene por el Paraná en barco y cuenta toda la travesía Buenos Aires-Corrientes. Y fue muy polémica porque a los correntinos no les gustó cómo le trató. Claro, porque él hacía el contraste, por ejemplo, en el tema del carnaval, le puso carnaval Caté. Dice, en las afueras de Corrientes está la villa con los marginados. Y, bueno, y fue la época de la inundación. Y claro, hubo una gran inundación. Entonces ellos poniendo plata en el... Bueno, toda una cuestión. Después el tema que no había árboles en Corrientes. También. Que no había árboles en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. ¿Él critica eso? Y bueno, pero la cuestión es que entonces yo lo que quería puntualizar básicamente era el tema de la no ficción, de la literatura testimonial y cuál era su poética. Él parte de la base que dice, lo imposible es verdadero. Si lo imposible es verdadero, lo real supera la ficción. Entonces, se pregunta, ¿para qué ficcionalizar? Ese es el núcleo de la poética de Walsh. Walsh está atravesado desde Operación Masacre
esa mujer, que es el Interesante. texto que vamos a leer, Muy interesante. y la carta abierta a los argentinos, que fue el día antes que lo matan, porque sabemos de que pertenecía a Montoneros, si bien en una división de inteligencia, pero bueno, él pertenecía a esa organización terrorista, digamos, ¿no? Lamentablemente, lo digo con dolor porque no puedo entender que una mente brillante como la de él y la de su hija, bueno, entonces, y lo que obviamente trasciende es su obra, ¿no? Literaria, ¿no? Su incursión. Entonces, esos tres textos podríamos decir que son el inicio, la parte media de sus textos de cuentos y el final, que fue esa carta abierta a la Junta, ¿no? Están todos atravesados por esta literatura testimonial. Y ese es digamos, el fundamento de sus textos. Así que dicho esto, vamos a ir al... Bueno, no te quería terminar... Sí, La hija de él sí, que vivía, que hemos visto hace años en Sí. televisión. Patricia Walsh. Él tuvo dos hijas. Victoria, María Victoria, que fue la de la organización montonera, que la mataron, Ah, y en el 76, y Patricia, no que me vive. acordaba el nombre. ¿Que vive? Sí, Patricia sí, Walsh. sí, yo la he visto por televisión. Bueno, en televisión es la que Sí. difunde la obra de su padre, y bueno, siempre está con... me olvidaba de la última parte, que es el post-Walsh, en dos libros que son altamente recomendables. De Elsa Dukrarov, una gran escritora, una novelista de fuste, que tituló a su novela El último caso de Rodolfo Walsh, que es la ficcionalización de la muerte de su hija. Entonces imagina a Rodolfo Walsh siendo el investigador porque a ella la matan en diciembre del 76 y a Walsh, bueno, unos meses, En marzo del 77, en marzo del 76, al año de la La muerte de la hija. del proceso. del Ah, el proceso. proceso, perdón. Y ese es uno. Y el otro es de nuestro querido amigo de Charlie Boyle, que sacó el primer premio a novela en la edición de Semper. Se llama El Rey de los Pantanos y como subtítulo es Un viaje desde los fantasmas de Rodolfo Walsh. También una novela altamente recomendable. Y está acá en la biblioteca. Así que bueno, eso es como el post, digamos, ¿no? Así que ahora vamos a ir directamente ya al texto. El cuento se llama Esa mujer. El coronel elogia mi personalidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de información, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte, no subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en el que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del ruido. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor la que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tengo. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía. La clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarlo. Ella no significa nada para mí, y sin embargo, iré tras el misterio de su muerte.
en busca de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán. Poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo. Ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampurosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de mesén y cantón. Sonrío ante el John Kane falso, el Figaro y dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los John Kane, pero en cambio elogio su whisky. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice, lo mira. Esa mujer, coronel, sonríe. Todo se encadena, filosofa. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Pregunto. Me importa un carajo. Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene 12 años, dice. El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer con 2 pocillos de café. Contale vos, negra. Ella se va sin contestar. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, explica el coronel. Pero a usted no le importa eso. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se ríe. La fantasía popular, dice. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir. Enciende un Marlboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. Cuénteme cualquier chiste, dice. Pienso, no se me ocurre. Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que estaba inventando o que estaba inventado hace 20 años, 50 años, un siglo, que se usó tras la derrota de Sedán, o a propósito de Hindenburg, Dollfuss, de Badoglio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, dice el coronel. Lord Carnarvon, basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. Pero el mayor X tuvo un accidente. Mató a su mujer. ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. Les pegó un tiro en la madrugada. La confundió con un ladrón, sonríe el coronel. Esas cosas ocurren. Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera. Y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto. Dice, me la tienen curada. Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. ¿Creen que yo tengo la culpa? Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Yo voy a quedar limpio. Yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos.
pero sí ante la historia, ¿comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando una noche. Uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una pastora con un cesto de flores. Mire, a la pastora le falta un bracito. Derby dice, 200 años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé a donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer. Esos roñosos no saben nada, y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Porque yo he estudiado historia, puedo ver las cosas con una perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír? Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos al cogote. Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Había que romper todo y orinarla encima. Pero sin remordimiento, coronel. Enarbolando alegremente la bomba y la picana. ¡Salud! Digo levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan azul mercurio. Y a ratos se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd, parecía una virgen. Se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe, es duro, desnuda, dice. Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo qué más. Cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso oscurece por grado, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja, se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea por sus cañerías. Sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado. Empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte. Y en puntas de pie camina hacia el palier. Enciende la luz. De golpe mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera, donde no hay absolutamente nadie, y regresa despacio arrastrando la metralleta. Pareció oír, esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada. Se sienta más cerca del ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Se le tiró encima ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones, le dio una trompada, mire. El coronel se mira los nudillos. Que lo tiré contra la pared. Está todo podrido. No respetan ni la muerte.
¿Le molesta la oscuridad? No, mejor. Desde aquí puedo ver la calle y pensar. Pienso, siempre pienso. En la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servir su vida. Pero esa mujer estaba desnuda, dice. Argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo, 1.400 pesos. Eso le demuestra, ¿eh? Eso le demuestra. Repite varias veces, eso le demuestra. Como un juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso demuestra. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa. Qué sé yo qué cosas le meten en la cabeza. Pobre gente. ¿Pobre gente? Sí, pobre gente. El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Yo también, coronel. Yo también. Somos todos argentinos. Ah, bueno, dice. ¿La vieron así? Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa. Y desnuda. Y muerta. Con toda la muerte al aire. ¿Sabe? Con todo. Con todo. Con todo. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista. Esa frasecita cada vez más remota, encuadrada en sus líneas de fuga. Y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción. Ok, yo también me sigo. Para mí no es nada, dice el coronel. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas, muchas en mi vida, y hombres muertos, muchos, en Polonia, del 39. Yo era agregado militar, dése cuenta. Quiero darme cuenta, somos mujeres desnudas más hombres muertos, pero el resultado no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se sacude la boca. A mí no me podía sorprender, pero ellos se impresionaron. Uno se desmayó, lo desperté a bofetadas, le dije, maricón, ¿es esto lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina? Acordate de San Pedro, que se durmió cuando lo mataban a Cristo. Después me agradeció. Miro la calle. Coca, dice el letrero. Plata sobre oro. Cola, dice el letrero. Plata sobre oro. La pupila inmensa crece. Círculo rojo, concéntrico círculo rojo, invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. Beba. Beba, dice el coronel. Bebo. ¿Me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. Era necesario. El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza. Tantito así, para identificarlo. No sabían quién era. La mano se vuelve roja. Beba. Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico. ¿Comprende? Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. Y era ella. Esa mujer era ella. Muy cambiada. No. Usted no entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar. Que iba. Lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R controló todo. Hasta le sacó radiografía. ¿Profesor R? Sí. Eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena, remota, entrecortada, una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí. Su voz amarga, inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Decirle que no estoy. Desaparece. Es para putearme, explica el coronel. Me llaman a cualquier hora. A las 3 de la madrugada, a las 5. Ganas de joder, digo alegremente. Cambié 3 veces el número de teléfono, pero siempre lo averiguo. ¿Qué le dice? Mi hija le agarre la polio, que me van a
azul. Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas de ella. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan intocado y seco, recortado, negro, rojo y blanco. La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho, sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez ha salido, tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo, el perro Sirio, el cazador Orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre. Las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde, pienso? ¿Dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada, como Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa. Y por un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora. Que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. No me haga caso, dice. Se siente. Estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. Dice. Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? 2. ¿El viejo sabe? Se ríe. Cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero. ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense, Paris Match, Life. $5.000, $10.000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Se para despacio, no me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, simplemente dice. Esa mujer es mía. Qué bueno. Es tremendo. Pero no puede evitar sus inicios como periodista, ¿viste? Tal cual. Él es una persona independiente que hace las preguntas, ¿no? Sí, este es un texto está catalogado como una ficción histórica. Pero muy cercano a la realidad. Claro, no es Operación Masacre, Sí, sí, sí. donde hace una literatura testimonial. Esto es ficción histórica. ¿Por qué? Porque, bueno, los recursos que utiliza, las alusiones, la famosa teoría del iceberg de Hemingway. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos el cuento de Hemingway? Bueno, por la superficie él nos está contando una historia, una entrevista con un coronel. Pero por debajo, ni un momento se habla de Eva Perón, de Evita, sino que hay alusiones. La tumba de Tutankamón está embalsamado, las distintas referencias.
bueno, todos los recursos que Wells pone, y eso es lo que convierte a este texto en literatura, digamos, ¿no? Pero si uno va a la historia de lo que pasa, lo que da fundamento a esto, es tremenda. Y por eso les conté y les fui hilvanando los textos antes de leer. Ahora les voy a contar la historia. La historia, podríamos decir que comienza de esta etapa, podríamos decir, histórica, con la orden que le da Aramburu a su jefe de inteligencia militar, el coronel Carlos Moore Koenig, de ir a la CGT y hacerse profanar el cuerpo de Evita, porque creen que los seguidores, sus militantes, van a entrar y van a robar el cuerpo. Entonces ellos quieren, digamos, de alguna manera como salvaguardarlo, pero ya estaba en el exilio y entonces le encomienda esta operación a este coronel. Bueno, el coronel cumple con ese mandato y custodia, lo custodia. Lo Pero saca de la CGT. sí. Si lo saca, lo CGT y lo pone en su oficina que él tenía particular. Eso es verdad. Pero eso es verdad. Claro, eso es verdad. Todo lo que estoy contando ya es historia. Es historia. Entonces, a partir de ahí, él tiene su mano derecha, su equipo de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, ocurre un episodio, porque esto lo empieza a trastornar. El coronel termina totalmente trastornado, en la realidad también. Muere en el sur, porque lo llevan, cuando María Luisa Benberg, y esto lo cuenta Manrique, ella tenía bueno, saben, de María Luisa Benberg, ¿cierto? Directora, pertenece a esa familia, ¿Qué Manrique, aristocracia. perdón, Juanchi? A Paco Manrique, al que el ex marino, el que fue candidato en la época, el que inventó el PRODE. Sí. Bueno, toda esa época. Él cuenta que María Luisa Benberg tuvo la posibilidad, porque tenía un contacto, de ver el cadáver, porque este hombre, ya trastornado, le mostró el cuerpo de Evita. Y se quedó ella horrorizada. Y por supuesto va y le cuenta a Aramburu: mirá, hoy me encuentro con que tu jefe de seguridad hizo esto. Bueno, ahí automáticamente Aramburu da la orden de correrlo a Koenig, porque considera que no está en condiciones de cuidar de esa misión que él le encargó. Entonces lo pone a otro coronel y a un mayor. Este mayor, que era su mano derecha, Koenig, también se empieza a trastornar, a volverse paranoico, porque se estaba empezando a gestar la resistencia peronista. Entonces le dejaban, por ejemplo, una flor que se llama No me olvides. Sí. Entonces, Sí. ¿qué quería decir el mensaje? Que ellos sabían, lo de la resistencia peronista, dónde estaba escondido él. Entonces ellos estaban como en una permanente, no sabían en qué momento iban a tener, y de hecho le pusieron una bomba. Y el episodio más trágico de esto fue que este mayor, Arandía, de apellido Arandía, joven, todavía, digamos, su mujer estaba embarazada, y una noche se despierta a las 3 de la mañana y ve un bulto que corre y le desenrasca todas las balas, y era la mujer embarazada. Le mató a la propia mujer. Bueno, también por supuesto lo sacan también de este operativo, llamémosle. Y ahí es donde Aramburu decide que tiene que este cuerpo, porque parece que la primera, o por lo menos manifestación que hizo Aramburu, por eso es que dice Moore, el coronel, dice,
usted no sabe lo que pretendían hacer. Estaba refiriendo a su jefe, ¿no? Querían destruirla, no querían conservar el cuerpo, querían hacerla desaparecer, digamos, de alguna manera. Y él, ahí es donde no cumple las órdenes de su jefe. Porque la orden era, vos de alguna manera tenés que esto desaparecer. Y no la cumple, la lleva a su casa, la lleva y la tiene ahí. Bueno, entonces ahí aparece otro coronel que es el que se encarga de hacer el traslado. Y la llevan vía Vaticano, con una conexión con el Vaticano, a Milán. Y estuvo 14 años el cuerpo de Eva Perón con el nombre de María, no estoy acordando cómo era el nombre de ficción, porque es falso, ¿no? Que estaba ahí en esa tumba. Cuando en el 72 Lanús está en el gobierno, en el 71 creo, se le devuelve el cuerpo. Perón estaba en Puerta de Hierro. María Maggi de Magistis. María Magis de Magistis. Ese era el nombre que figuraba Evita en la tumba. Cuando le llevan, le hacen el operativo, ellos le llaman el operativo retorno, o traslado, no me acuerdo más cómo era el operativo, que era llevar en una ambulancia, digamos, esa de la morguera, digamos, desde Milán hasta España, Madrid, donde estaba Puerta de Hierro. hasta Puerta de Hierro. Y ahí se produce otra nueva situación, que es cómo abrir, porque no quería ver si era real el que le estaban devolviendo. Y cuando ve, le impresiona y se pone a llorar porque la nariz estaba achatada, tenía, bueno, todo, no estaba perfecta, como todo el traqueteo de todas las cosas, ¿no? Entonces manda a sacarle fotos. Y antes de eso, él estaba ya copado por el hombre López Rega, ¿no es cierto? Y bueno, a López Rega no se le ocurre mejor idea que para destapar quería hacer como con un soplete. Y le dice, no, que está embalsamada y la vas a desintegrar. Entonces con una abrelatas fueron abriendo todo el sarcófago y bueno, y ahí después le dice, no es ella, le dice López Rega. Y Perón se acerca y le dice, no, sí, que es ella. Bueno, y ahí termina, digamos, esa parte de la... ¿Qué pasa después? ¿Eso cuándo se publicó? Eso está publicado en una novela de Ezequiel Martínez Estrada, que se llama Ezequiel Martínez... Eloy Martínez. Eloy. Tomás. Se llama Tomás Eloy Martínez, que se llama Santa Evita. Sí. Esa es la ficcionalización. Y después hay un documental de Tristán Bauer, que fue el director de edición del canal Encuentro, que se llama Evita la muerte, la muerte como que, viste, no termina nunca la tragedia, digamos. Bueno, ¿qué pasa en el 70? En el 70 los montoneros lo matan a Aramburu, que dio la orden porque los montoneros entran en acción y lo primero que reclaman es el cuerpo de Entonces, bueno, ahí agregamos otro episodio más a esta, que es la muerte de Aramburu. ¿Y qué hacen los montoneros? Después secuestran, una vez que ya lo llevan, ya lo entierran a Aramburu, secuestran el cuerpo, el cadáver, y lo meten que lo quieren disolver también en Cali. Bueno, ahí, o sea que Aramburu. Sí, Aramburu. al cuerpo. Bueno, lo rescatan a eso. Finalmente, cuando vuelve Perón, están enterrados en la Recoleta. Y hay otra paradoja, ¿no es cierto? La banderada de los pobres, bueno, está en el lugar más top, digamos, y más visitado de la Recoleta. Dice que es uno de los lugares que más visita la gente este lugar. Bueno, la cuestión es que sigue la cosa. Posteriormente a eso, se profanan las manos de Perón. Ustedes se han de acordar. Sí, eso sí. famoso. También. Y para finalizar con los textos, cuando Walsh le ponen los buzones de su carta, su último texto, lo matan a Walsh. Y ya hasta el día de hoy está desaparecido. No se
se sabe. Ah, sí, No, No, no se sabe. Entonces, uno lee el texto y dice, bueno, lo que él tenía en su poética, que era lo imposible es verdadero. Y si lo imposible es verdadero, si lo real supera la ficción, ¿para qué ficcionalizar? Sí, sí. claro. Sí. Bueno, así que Hay una cosa que llama la atención en ese cuento, ¿no? sí, Que yo creo que lo mandaron ustedes grabado, alguien lo sí, mandó. yo lo mandé. Era él. Sí, la propia voz de Walsh. Sí, que usa muchos adjetivos para escribir una situación, Absolutamente. una persona. Sí, sí, sí. Y es bárbaro porque te marca enseguida los el wiki, límites. como toma el wiki. Yo no leí. Carlos, el coronel, fallece de cirrosis hepática en el año 70 en el sur. Lo pusieron preso al tipo porque estaba ya totalmente Sí, transformado. pero fue así, pero bueno, A nivel por eso de- digo que es típico periodista que después... Sí, sí, él básicamente era un hombre de investigación. Y su leitmotiv era investigar. De hecho, por eso yo pongo como así como emblemáticos el tema de su novela, ¿no es cierto? Operación Masacre, que es la que lo lleva a ser conocido, ¿no? A nivel nacional y mundial, digamos, porque Sí. hoy es... Te digo lo que dice Ani. Sí, Qué interesante relato y con todo ese contexto histórico que contás. Siempre tiene flores frescas la tumba de Evita, lo vi. muchas gracias, Ani. Cariños. Saludos. En esa época todavía Walsh no sabía, hasta en el año 68 él todavía no estaba adherido pero aparece después. Él hace todo un recorrido político, podríamos decir, era antiperonista, escribía a los Borges al comienzo, y posteriormente se va como acercando al no conseguir editores que le publiquen lo que él consideraba la novela que iba a pelear. Él soñaba con que los periodistas se iban a pelear por ese material, decir, el fusilado que vive, no pasó eso. Entonces, Muchas veces son los del Valle que claro, la claro, Revolución Libertadora, claro, del 55. Pero- Ahí lo mataron al abuelo de claro, pero no en ese lugar. A ellos Ah, eran los Gaceta. jefes. Gaceta. Ellos lo llevaron a Campo de Mayo, tengo entendido, ¿no, Carlito? A estos eran gente que agarraron así, agarraron y en un descampado en José León Suárez, Unos basurales. unos basurales. Y Bueno, se pues, salvó El tema del cuento, Sí, volvemos al cuento. vamos a volver al cuento. Focalicemos el cuento. Lo primero que digo es que los aplausos que recibió demuestran la calidad del texto, cuento, digamos, el texto. o sea, alta literatura. Y lo que, mirando un poco el contexto histórico, que uno no puede abstraerse de eso, digamos, es muy fuerte. Y es muy fuerte el personaje de la Coronel. finada, de la finada en definitiva, porque es la que de alguna manera también ahí muestra, digamos, una imagen de la realidad, de la potencia de eso, que hace que el propio coronel tenga, si bien es Una claramente posición. anti, demuestra una admiración, Sí, sí, una sí. oculta, manifiesta claro. admiración que bueno, que él lógicamente no lo va a tomar como una admiración porque ¿por qué no? No va a reconocer. no va a reconocer, pero hay algo Estamos fascinados. y hay algo que produce eso, digamos, y que produce hoy eso en la gente. Sí, tal Y cual. o sea, A ver, un caso para ejemplificar lo que quiero decir. Nosotros estamos en una ciudad conservadora donde el antiperonismo es bastante marcado, digamos, ¿no?
Entonces yo tenía un amigo ya fallecido, muy antiperonista. Sí, vivía en una provincia. Sí, Bueno, sí, bueno, ahí Es exacto. bueno, la Argentina. Toda la vida. Pero Bueno, Corrientes es que se- Pero Sí. me quiero situarme acá porque acá ocurrió lo que ocurrió, digamos. Entonces fuimos a conversar y él tuvo la deferencia de regalarme 2 libros en distintas oportunidades. Y un día viene él y me dice, tengo un libro para vos. Y bueno, por supuesto que él entendía que yo también era antiperonista porque veníamos de la... Si no, no te iba a dar ese libro. ¿Te dio esta? Y no, me dio un libro donde un doctor cuenta todo el desarrollo de la enfermedad de Evita, que yo, pero mirado de la óptica del anti, ¿no? Ah, O sea, pero fíjate vos, un antiperonista, y tiene el libro ese, en definitiva, ahí hay también una cierta fascinación, digamos, porque si vos Una sos figura. anti, ¿viste? Es mistificación. Agarrás y Mistificación. claro, Es tirás. lo que estás contando acá. Por conservar el cuerpo. La fascinación era conservar el cuerpo de Claro. ella. ¿Por qué? Claro. Porque es un símbolo para, Era un símbolo. Claro. para los montoneros. Pues. En cierta forma, para mí, él la admiraba. No El sé. coronel. Por lo menos en lo personal, no sé si lo político, pero era así. No, pero le Hay ocupó un- la fascinación es inventada. ¿ves? Hay un dato que por supuesto es indirecto en el cuento, pero es quién es el médico que llevó adelante el proceso de embalsamiento. Un catalán. ¿no? Un español, un catalán de apellido Ara, Ah, sí, Pedro, doctor. el doctor El Pedro más famoso Ara. es el nombre. Y ahí, Famoso por. ahí nos lo deja, Sí, porque, asqueroso. algo claro, así. porque dice que Ah, lo porque manoseaba y digamos, Bueno, ese una fue el necrofilia, personaje. digamos, ¿no? Y de- O sea que fíjense, también podríamos decir que otra manifestación de la Admiración. admiración. Y después Ese culto a la muerte, ¿no? Sensación de que El estaba otro- como enamorado. sí, Yo hay tuve una... esa sensación. Y el otro Claro. dato que es muy interesante, es decir, ahí Perfecto. desde el 52, desde el 55 al 76, pasaron casi 25 años, ¿no? De todo este proceso que vos contaste, que el cuento pone, que vos lo relataste perfectamente desde el punto de vista histórico. O sea que hay 25 años en la historia argentina donde esto permaneció vigente, digamos, Sí. ¿no? Y hay un dato que cuando yo lo tomo conocimiento me llama la atención, que es el palacio de donde vivía Perón de Osué. Porta de Hierro. No, acá, Acá, Palacio Josué, ¿eh? Josué. Bueno, ese palacio fue destruido porque ahí murió Evita. Y sus seguidores tenían de pasar por ese... Tipo Y peregrinación. bueno, y eso fue destruido. No, está por eso hasta ahora. No, quedó una parte. Una parte, sí. Quedó Ahora una el hotel. partecita. Dejaron la Ah, parte. No, destruyeron y ahí está la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Claro, claro. A mí una cosa que me impresionó, Tito, ¿sabes cuál fue? En Punta del Este. Bueno, nos toma el City Tour y dicen, bueno, esa residencia que ven allá es la residencia que en un momento perteneció a Perón y a su esposa. Y tiene una característica, ella ya estaba enferma, entonces Perón le mandó construir en cada ámbito, en cada habitación, en cada una estufa para que esté siempre climatizada. Entonces la casa tiene, viste que se no sé, 10, Chimenea. por decirte 10 chimeneas. Sí, y la otra cosa que Me que llamó la atención que algunos lectores y críticos literarios hacen una relación con el cuento de Borges del el velorio en el Chaco, Claro, porque bueno, eso sucedió en la realidad, o sea, en distintos, creo que hasta en Mercedes, si mal no recuerdo, alguien puso un cajón, Sí. un féretro, Había que ir con la banda. y claro, de verdad. se hizo eso. claro. Y bueno, y hace Borges marcadamente antiperonista Sí, por también, supuesto, parodia. hace una parodia de Sí, un velorio de Eva en en el Chaco. una ciudad, en un pueblo del Sí, Chaco. Juanchi, pero no es que Aramburu fue el que dijo que había que preservarlo y ordenó la operación de exhumación en el tal, ¿no? Claro, pero No, eso es destruir. lo que dijo políticamente y eso es lo que le dio la orden. Pero este hombre que
estaba ya evidentemente con un fervor y con un trastorno. Entendió de que lo que pretendían era Deshacerse la del cuerpo. destrucción del cuerpo. Claro. Entonces, ¿él qué hace? No cumple las órdenes de su jefe y La la lleva. llevan a su casa. Entonces, por supuesto, lo rajó. Este como un dato de la realidad, digamos, ¿no? Ni a favor ni en contra. Pero la Revolución Libertadora lo que hizo fue como propósito destruir todo lo que tenga que ver con el peronismo. O sea, eso está claro, ¿no? Bueno, pero la muerte de ella fue en el 53. No, estamos hablando de 52. Estamos hablando de lo que hizo la Libertadora. Sí. El tema del cuerpo, el tema del Palacio Unzué, el tema de todo el libro, ¿me entendés? O sea, entonces no se puede desestimar el hecho de que allá existió el propósito de destruir lo que era el emblema. Yo creo que más que fue una mala interpretación de este hombre que no estaba en sus cabales. Un hombre que es jefe de inteligencia es un paranoico, como tal cual se constató en este caso, y Walsh lo describe muy bien, ¿no? Muy bien. Un muy hombre bien. súper inteligente, coronel, culto, Muy preparado. muy preparado, pero con un Una raye terrible, ¿viste? importante. Absolutamente, ¿viste? Ahora, lo que a mí me hizo un poco Nunca ruido. dice el nombre ni nada. Bueno, eso es nunca. justamente No la me característica. Si ustedes recuerdan el cuento de Borges que se llama... Borges tiene, digamos, sus dos libros emblemáticos que son el Aleph y Ficciones. Lo que está publicado ahí, si él publicó ahí, es porque para él era importante. Eso es así, categórico, digamos. Hay un texto, un cuento, que se llama La secta del Fénix. La secta La secta del Fénix. del Fénix. Donde Borges, en 1940, utiliza este recurso literario de la alusión. Él en ningún momento habla del coito, pero hace todas referencias. Bueno, que hay una secta, de que todos tienen ese rito, esa acción, Todo te va dando cuenta. todo te va dando a cuenta de que hacer. lo que está hablando es Sí. justamente del coito, ¿no? Entonces, digo esto por el hecho de que Walsh utiliza ese mismo recurso que posteriormente Hemingway lo lleva al máximo, ¿no? Que es contarte una historia en la superficie, pero en realidad te está contando otra, que es esto, ¿no? Lo que leímos actualmente en el Walsh. Ahora, esa cuestión de, es tan argentino también lo de no, lo que podríamos decir podríamos en el gran capítulo de lo que se llama ser iconoclastas. Creo que los argentinos somos destructores de nuestros símbolos. Y me voy a referir, no porque tenga algo a favor de él, pero más allá de que no lo tenga, considero de que Sarmiento no tenía que haber destruido la casa de Rosa. Te estaba por decir el mismo decir, cuando hablaba del Palacio de Unzué, lo mismo pasó con ya Rosa. venimos con antecedentes, digamos, de hace mucho tiempo. Y de los dos bandos, no hay porque no. Sí. Acá nadie... entonces, digo yo, tenemos eso. Acá en Corrientes pasó el Cabildo. ¿Dónde está el Cabildo? Claro. Está destruido. Construyeron una cosa que es la policía de Corrientes. Es Lo ves, era terrible. lindísimo. Somos iconoclastas. Porque no dejamos la historia atrás. Seguimos como federales unitarios. Tal cual. Así Así nunca que, lo dejamos atrás. bueno, Tito, Terminamos y terminamos. Muy bueno.